Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Nos encontramos en este momento desde la zona de Las Palmas, en la sede del partido MAS, desde donde nos encontramos con Jesús Tapia. Él es analista internacional, también miembro de este partido y miembro o vicepresidente de la Internacional Socialista en la parte juvenil, si no nos equivocamos. Jesús, para que nos hables un poco sobre tu percepción en varios temas internacionales. Entendemos que el presidente Nicolás Maduro y el gobierno ha recibido en estas últimas semanas, bueno, se ha intensificado lo que han sido las sanciones, inclusive vemos sanciones por parte de la Comunidad Europea. Nosotros queríamos saber su posición sobre este tema. Fíjate, Héctor, el tema acá es que la comunidad internacional tiene que entender que lo primero es que el problema de los venezolanos debemos tener la capacidad de resolverlo. Acá hemos visto cómo las distintas organizaciones internacionales, no solamente el caso de la OEA, sino el caso de la Unión Europea y también el gobierno de Estados Unidos, han emitido sanciones contra funcionarios del Ejecutivo Nacional. Hemos visto que estas sanciones no van en contra de los venezolanos y venezolanas. Sin embargo, aquí hay que señalar con mucha responsabilidad que estas sanciones lo que hacen es alimentar el odio, el rencor de quienes dirigen el gobierno de Venezuela y no resuelven el problema de los venezolanos. Acá los venezolanos, ¿qué estamos esperando de parte de la comunidad internacional? Bueno, expresiones de solidaridad, que los venezolanos que están emigrando a los distintos países, no solamente en el caso de nuestra región, sino quienes también se deciden ir en el caso de Europa y otros continentes, bueno, que tengan las posibilidades, y vemos cómo se les ha trancado el camino a los venezolanos, y precisamente estas sanciones que van dirigidas a funcionarios de alto nivel del gobierno nacional no están resolviendo el problema de los venezolanos, todo lo contrario. Hemos visto cómo se ha profundizado la crisis económica, la crisis social, la crisis política. Hemos visto cómo la comunidad internacional, con un lobby, que debo decirlo con mucha responsabilidad, pero ha sido un lobby de la derecha internacional, de la derecha mundial, que tiene su agenda propia, y hemos visto cómo ha tenido resultados con todo este tipo de cosas. Hemos visto cómo la comunidad internacional no ha sido capaz de entender que el problema de los venezolanos tenemos que resolverlo los distintos actores que hacemos vida política en el país, pero también los distintos actores empresariales, los distintos actores sociales, y que de allí empecemos de una vez por todas a hacer frente a lo que tanto daño le ha hecho al país. Pero también observamos que en este momento varios países se están acercando, o miembros de varios países se están acercando a la frontera, exactamente frontera con Colombia. Veíamos embajadores de la Comunidad Europea el día de ayer visitando exactamente todo lo que era la frontera con Colombia, y también veíamos al encargado o el representante de Estados Unidos, Mike Pence, también en la frontera con Brasil, revisando todo este tema. Ha sido también un problema no solamente de Venezuela, sino también está trayendo problemas a todo lo que es esta comunidad internacional, lo que ha sido estas migraciones. ¿Cómo ustedes están apreciando esto y también estas visitas que están haciendo todos estos representantes internacionales a estas zonas fronterizas venezolanas? Bueno, fíjate que en el caso de la frontera, pero también quienes han venido eurodiputados, no solamente del bloque de la derecha europea, también han venido eurodiputados del bloque socialista europeo, y esto conlleva a que hay una realidad en Venezuela, pero también es una realidad que está afectando a los países vecinos y a los países de nuestra región, que no están preparados, ninguno de los países, ni Colombia, Ecuador, Chile, ni ninguno de los países del sur, pero tampoco de los países del norte y Centroamérica están preparados para recibir a tantos venezolanos que salen en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de empleo, en búsqueda de calidad de vida. Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Si nosotros buscamos soluciones a corto plazo al problema que tenemos gravemente los venezolanos, bueno, vamos a evitar que todos los venezolanos tengan que irse, que todos esos venezolanos de bien que han tenido que irse a distintos países puedan volver. Entonces, la comunidad internacional, los distintos organismos internacionales, que bueno, saludamos siempre la preocupación y saludamos siempre que tengan en agenda de los distintos puntos el tema de la situación de Venezuela, pero vamos a hacer que la comunidad internacional busque acciones que resuelvan el problema de los venezolanos. No podemos pensar, la mayoría de los venezolanos, que el problema de Venezuela va a venir a Estados Unidos a resolvérnoslo, o va a venir la Unión Europea, o va a venir la OEA, o va a venir Almagro. Es bien irresponsable que actores políticos en Venezuela, bueno, se dirijan a buscar soluciones al problema, cuando parece que, bueno, que el que va a resolver toda la crisis que tenemos en Venezuela es Luis Almagro, y es todo lo contrario. Si nosotros no somos capaces, como actores políticos, de decirle a los venezolanos, bueno, aquí somos responsables de lo que ha pasado, porque lo que está pasando en Venezuela no solo es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, es responsabilidad también de todos los actores políticos. Y como joven, con 25 años, tengo que decirlo con mucha responsabilidad, aquí todos los partidos políticos han fallado.
Aquí todos los partidos políticos tienen responsabilidad, unos más que otros, pero la principal responsabilidad de lo que está pasando en el país es del gobierno nacional. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en la frontera, bueno, eso es una realidad, eso tiene que llamarnos la atención, eso tiene que preocuparnos, y no solamente lo hace el gobierno de Colombia, que por cierto, bueno, hay un nuevo presidente, dijo que no iba a mandar al embajador a Venezuela. Eso no es una expresión de solidaridad con el pueblo de Venezuela, cuando tú retiras al cuerpo y cuando tú retiras a tu embajador. Eso no es una expresión de solidaridad, todo lo contrario. ¿Por qué no se tiene al embajador de Colombia en Venezuela y que, bueno, sea garante, presencie todo lo que estamos viviendo los venezolanos y pueda tener el gobierno de Colombia una versión directa sobre lo que está pasando acá? Entonces vemos que las acciones, más allá de intentar, bueno, bloquear, sancionar al gobierno nacional, eso al final termina afectando a todos los venezolanos. Cuando hay sanciones que son individuales, esto no afecta al país, pero cuando hay sanciones que afectan los bloqueos económicos, esto afecta a los venezolanos. Puede que a muchos les guste este tema, pero cuando se revisan a profundidad todos estos temas de bloqueo económico, de bloqueo político incluso, esto lo que conlleva es que la crisis del país económicamente se auspicie más. Y como lo decía anteriormente, el gobierno nacional se alimenta de esto, porque así como el gobierno se retroalimenta con la polarización que tenemos internamente en Venezuela, se retroalimenta con la confrontación que hay con los distintos organismos internacionales, y bueno, eso es lo que tiene que llamarnos la atención. Vamos a hacer los venezolanos un gran esfuerzo de transmitirle a todos estos organismos internacionales, y lo he hecho durante mis distintas participaciones en distintos eventos a nivel internacional. Bueno, que haya también una voz distinta a ese sector de la oposición venezolana que cree que a través de la confrontación, a través del odio, a través del rencor, pero también a través de la polarización se van a resolver los problemas. Eso no es lo que necesitan los venezolanos. Acá se necesita que los problemas de los venezolanos puedan presentárseles soluciones, porque a veces los políticos y la mayoría de los actores políticos, bueno, creen que se convierten en especialistas de criticar y de caracterizar los problemas del país, pero no generan propuestas. Y es lo que nosotros estamos esperando. Los ciudadanos de a bien, los ciudadanos que hoy están padeciendo directamente todos los problemas que están pasando, esperan propuestas. Entonces vamos a ser capaces los venezolanos de presentarle propuestas a quienes de alguna manera tienen responsabilidad en esto. Es muy claro, aquí el único responsable de la crisis que está pasando el país es el gobierno nacional, porque es el que tiene el control de todas las instituciones. Habla de solidaridad, pero ¿cómo se puede expresar esa solidaridad de la comunidad internacional? Se ha expresado por medio de las sanciones, pero cuando hablas de solidaridad, exactamente, ¿qué es lo que tú esperas de la comunidad internacional cuando vaya estas visitas a la frontera? Bueno, fíjate tú, en el caso, yo te puedo hablar de que son expresiones de solidaridad lo que hace el gobierno del Ecuador, que hace un gran esfuerzo en la frontera entre Colombia y Ecuador para recibir a los venezolanos, donde allí no solamente está el gobierno del Ecuador, allí también están los distintos programas de ACNUR, está las Naciones Unidas también allí en la frontera, también está pasando en la frontera con Brasil, entre Venezuela y Brasil, pero esto conlleva a que la comunidad internacional demuestre expresiones de solidaridad en cuanto a que se puedan resolver los problemas, porque no hacemos nada con que la comunidad internacional como un actor político asuma posiciones enmarcadas a confrontar al gobierno, porque estas sanciones lo que hacen es que el gobierno se aísle, pero también que los problemas de los venezolanos se vean con mayor dificultad de poder resolver. Entonces, ¿qué podría hacer la comunidad internacional? Por ejemplo, un caso que podría ayudar a todo el país. Bueno, vamos a juntar a los actores políticos de la oposición democrática en Venezuela. ¿Me entiende? Entonces aquí parece que la comunidad internacional, bueno, que la mayoría de estos organismos internacionales tienen su agenda clara, son controlados por la derecha internacional, entonces, bueno, tienen sus agentes propios en Venezuela, que hacen política en Venezuela, que, bueno, hoy andan recorriendo todo el mundo, pero no están buscando soluciones para los venezolanos, y es precisamente eso lo que necesitamos, es precisamente eso lo que hace falta para el país, y es justamente lo que nosotros debemos estar llamados a resolver. Hoy vemos que la fiscal general Luis Ortega Díaz también está a nivel internacional, está hoy formalizando nuevas denuncias en contra del presidente Nicolás Maduro. Bueno, y ha sido del Brecht, también ha sido temas de derechos humanos. ¿Tu opinión también acerca de estos pronunciamientos de la fiscal Luis Ortega? Mira, el caso del tema de la exfiscal Luis Ortega Díaz, acá se trata de que las instituciones del Estado venezolano tienen jurisdicción. Aquí precisamente lo que hay que recobrar es la majestuosidad de las instituciones. No se puede pretender que la fiscal ande fuera del país tratando de emitir opiniones y que crea que eso tiene la misma validez de cuando ella era fiscal en Venezuela.
igual que el Tribunal Supremo de Justicia que está instalado fuera de Venezuela, no tiene jurisdicción, por lo tanto no tiene competencia. Y eso no solamente lo sabemos los juristas, los profesionales del derecho, eso lo saben todos los venezolanos. Entonces, precisamente, se están promoviendo todo este tipo de acciones contra el presidente de la República, pero vemos que eso no va para ningún lado. ¿Y desde cuándo la ciudadana Luis Ortega Díaz tenía en manos todas estas pruebas? Entonces quiere decir que ella de alguna manera tuvo responsabilidad sobre esto también, porque muchos de los jóvenes que hoy todavía permanecen bajo prisión, bajo régimen de presentación, fueron privados de libertad bajo el consentimiento de ella como fiscal de la República. Entonces parece que después que saltan o salen del país, se convierten o cambian su visión sobre cómo hacer las cosas. Yo creo que la ciudadana fiscal, y lo digo con mucha responsabilidad, tiene que pedirle perdón a todos los venezolanos, no solamente por lo que ella hizo durante su gestión como fiscal en Venezuela, sino también de que lo que está haciendo ahora no va para ningún camino, porque mientras que ellos siguen actuando fuera del país, bueno, tenemos a un gobierno gobernando, tenemos a un gobierno controlando la mayoría de las instituciones, tenemos a una parte de la oposición que se niega a la posibilidad de ir a un proceso electoral y eso le da pie a que el gobierno siga controlando todas las instituciones, donde hoy en día, y fíjate que es un caso muy curioso, si te pones a revisar en los regímenes autoritarios que tenemos a nivel mundial, este es el único que tiene control sobre un 85% de todas las instituciones del país. ¿Qué le queda al gobierno de Nicolás Maduro por controlar? La Asamblea Nacional, pero tiene la Constituyente. Le faltan los consejos municipales. Lo convoca para diciembre y la oposición tampoco, o una parte de ella tampoco va a participar. Entonces, son quienes actúan mal, son quienes tienen mal al país y le vamos a seguir entregando el país. Eso es todo lo que nosotros debemos rechazar, debemos hacer frente, debemos generar propuestas. Aquí los venezolanos debemos entender, pero sobre todo en el caso de la fiscal y también de quienes están como magistrados fuera del país, bueno, que entiendan el problema y que seamos capaces, que primero, bueno, que entendamos que tenemos que reunirnos todos, tenemos que entendernos y que el respeto sea una de las razones por la cual podamos encontrarnos los venezolanos. Gracias. Estábamos hablando con Jesús Tapia. Él es miembro de la Internacional Socialista, es exactamente vicepresidente del juvenil de la Internacional Socialista. También es miembro del partido Más en Venezuela. Es parte de la información que podemos compartir hasta esta hora para BPI TV, quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera.